Cuando pensamos en Tarzán, la imagen que nos viene a la mente es la de un hombre valiente, libre, columpiándose entre lianas, dueño absoluto de la selva. La película de Disney de 1999 nos dejó con un final feliz. Tarzán y Jane deciden quedarse en la selva, renunciando al mundo civilizado para vivir una vida salvaje, pero llena de amor. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué pasó después de que la pantalla se oscureció? ¿Qué destino le esperaba a Tarzán más allá de ese momento congelado en la historia? Hoy vamos a explorar una teoría que ha honrado por años entre los fanáticos, una teoría oscura, inquietante y nunca confirmada por Disney. ¿Estás listo para descubrir el lado sombrío del rey de la selva? Entonces no te despegues, porque lo que vas a escuchar cambiará tu manera de ver esta historia para siempre. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video con los secretos más oscuros de tus películas favoritas. La teoría en cuestión sostiene que Tarzán, aunque inicialmente parecía adaptado y feliz en su vida junto a Jane, estaba destinado a un destino mucho más trágico. La convivencia con Jane y el pequeño grupo de humanos no fue suficiente para mantener su equilibrio mental. Después de todo, Tarzán había sido criado por gorilas, ajeno a las costumbres y valores humanos. Su intento de unir ambos mundos fue solo temporal, y tarde o temprano la selva reclamaría lo que era suyo. Según los defensores de esta teoría, Tarzán empezó a mostrar comportamientos más agresivos y territoriales con el tiempo. A medida que pasaban los años, comenzó a alejarse emocionalmente de Jane, pasaba más tiempo entre los árboles, cazando, observando y menos tiempo comunicándose como un humano. Su lenguaje empezó a desvanecerse, sus costumbres humanas fueron desapareciendo, hasta que finalmente se convirtió en una criatura salvaje, más animal que hombre. ¿Pero qué provocó esta transformación? Algunos apuntan a que el entorno hostil de la selva fue demasiado para Jane, quien eventualmente cayó enferma, víctima de una fiebre tropical. Sin los conocimientos médicos adecuados y sin ayuda de la civilización, Jane murió en los brazos de Tarzán. Su muerte fue el punto de quiebre. Tarzán, devastado, se negó a enterrarla, manteniendo su cuerpo en una cueva durante días, incapaz de aceptar la pérdida. Cuando finalmente se vio obligado a dejarla ir, algo dentro de él se rompió para siempre. Desde ese momento la oscuridad empezó a consumirlo. Se dice que Tarzán comenzó a patrullar la selva como un espectro, atacando a cualquier intruso, humano o animal que se acercara demasiado a su territorio. Su nombre se convirtió en leyenda entre las tribus locales, quienes empezaron a referirse a él como el fantasma de la selva, una criatura mitad hombre, mitad bestia que reinaba sobre la jungla con mano de hierro. Incluso los animales que una vez fueron sus aliados comenzaron a temerle. Tarzán ya no era parte de la manada, era algo diferente, algo que había cruzado un límite del que no podía regresar. La teoría sostiene que con el tiempo perdió por completo su humanidad, convirtiéndose en una figura casi mítica similar a un espíritu guardián, protector y verdugo a la vez. Lo más inquietante de esta teoría es que encuentra sustento en pequeños detalles dentro de la propia película. Por ejemplo, aunque Tarzán aprende a hablar inglés, nunca abandona del todo su forma de comunicarse con gestos, gruñidos y sonidos propios de los animales. Esto podría interpretarse como una señal de que su vínculo con la civilización era superficial, que en el fondo su verdadera naturaleza siempre estuvo ligada a la selva y no al mundo humano. Además, en la escena final, cuando Jane decide quedarse en la jungla, la vemos adoptando las costumbres de Tarzán. ¿Pero qué tan sostenible era esa adaptación? Algunos sugieren que Jane nunca logró integrarse del todo y que su decisión de quedarse significó su perdición. Privada de recursos y atenciones del mundo civilizado, su salud se fue deteriorando hasta su inevitable final. Tras su muerte, Tarzán quedó solo, y en su soledad la selva lo devoró, no físicamente, sino mental y espiritualmente. Ya sin Jane, sin su manada original, sin Clayton y los demás exploradores, Tarzán no tenía nada que lo anclara al mundo humano. Su caída fue inevitable. Otra interpretación apunta que Tarzán nunca fue completamente aceptado ni por humanos ni por animales. Siempre estuvo atrapado entre dos mundos, incapaz de pertenecer completamente a ninguno. Esta dualidad fue su mayor fuerza y su mayor debilidad. Al final, la jungla ganó. Su humanidad fue solo un paréntesis en una vida gobernada por instintos y supervivencia. Algunos fanáticos incluso han relacionado esta teoría con otras películas de Disney. ¿Han oído hablar de la famosa teoría de que los padres de Tarzán son en realidad los mismos padres de Elsa y Anna en Frozen? Según esta hipótesis, los reyes de Arandele murieron en un naufragio
y terminaron en las costas africanas donde construyeron la casa en el árbol que luego vemos en Tarzán. Si esto fuera cierto, entonces Tarzán sería hermano de las princesas de Arandele, lo que añadiría una capa aún más trágica. Un príncipe perdido, criado entre gorilas, separado para siempre de su verdadero hogar. Pero si conectamos esta teoría con la versión oscura de su destino, el panorama es aún más desolador. No solo habría perdido a sus padres biológicos, sino que habría visto morir a su familia gorila adoptiva, a Jane y eventualmente a su propia cordura. Un príncipe caído, condenado a reinar sobre un reino salvaje que nunca pidió, atrapado entre su herencia humana y su instinto animal. La película de Disney nunca nos muestra qué pasa después del felices para siempre, pero al mirar entre líneas, al observar los detalles, es posible imaginar que ese final feliz era solo una pausa antes de la tragedia, una ilusión antes de que la selva reclamara a su hijo predilecto. ¿Te está impactando esta teoría? Déjanos tus comentarios y no olvides dejar tu like si quieres que sigamos explorando los secretos más oscuros de Disney. Tras caer en la oscuridad, la historia de Tarzán se transformó en mito. Un hombre salvaje que protegía la selva desde las sombras y castigaba a quienes alteraban su equilibrio. Con el tiempo surgieron relatos de expediciones fallidas, avistamientos de una figura casi humana con ojos brillantes y gruñidos aterradores. Algunos exploradores regresaban contando historias de una criatura cubierta de cicatrices y otros jamás volvieron. La selva, según la leyenda, se convirtió en un lugar prohibido. Nadie osaba adentrarse en las áreas más profundas, donde los árboles formaban una muralla natural y donde los ecos parecían susurrar el nombre de Tarzán. La civilización se retiró dejando ese rincón del mundo a su rey solitario, un monarca sin corona cuya locura lo había transformado en parte misma del bosque. Pero las teorías no se detienen ahí. Algunos fans han llevado esta interpretación aún más lejos, conectándola con el concepto de la maldición de la jungla. Según esta visión, Tarzán no solo se convirtió en una bestia por elección o por trauma, sino que fue víctima de una especie de maldición ancestral. Esto explicaría por qué en las historias contadas por las tribus, Tarzán aparece casi como un espíritu, una entidad que trasciende el tiempo, que nunca envejece, que siempre está vigilando. En esta versión, su humanidad fue sacrificada como parte de un ciclo natural, convirtiéndolo en algo más grande pero también más trágico. Un protector condenado a la soledad perpetua. Otra interpretación oscura sugiere que Tarzán jamás pudo adaptarse plenamente ni al mundo humano ni al animal, y que su destino final fue aún más siniestro. Después de años de vivir como un espectro, terminó cayendo presa de su propio territorio. Tal vez un depredador más grande, o tal vez la misma selva, finalmente lo consumió. Su cuerpo jamás fue encontrado, pero su leyenda siguió creciendo. Ahora bien, si consideramos la conexión con el universo de Disney, la teoría toma un giro aún más intrigante. Imagina por un momento que Tarzán realmente es hermano de Elsa y Anna. Esto implicaría que mientras las hermanas enfrentaban sus propios desafíos en Arandele, su hermano menor, perdido y olvidado, vivía una pesadilla completamente diferente al otro lado del mundo. Mientras ellas buscaban reconciliar sus poderes y su lugar en la sociedad, Tarzán perdía poco a poco su humanidad, atrapado en una lucha sin fin contra sus instintos y su soledad. Este contraste haría aún más trágica su historia. 3 hermanos separados por el destino, cada uno cargando con su propia maldición, pero solo uno condenado a ser olvidado por completo. Nadie en Arandele supo nunca de su existencia, nadie fue a buscarlo, nadie contó su historia. Su linaje real, su derecho a pertenecer a una familia, todo eso quedó enterrado bajo las ramas y las hojas de la selva. La película de Disney nos mostró un Tarzán heroico, fuerte y valiente, pero si miramos más allá de los colores brillantes y las canciones alegres, podemos ver la semilla de la tragedia plantada desde el principio. Un niño que perdió a sus padres, que fue criado por una especie completamente diferente, que creció sin un idioma, sin cultura, sin historia propia. Su identidad siempre estuvo fragmentada, construida a partir de pedazos ajenos. Al final quizás nunca tuvo una verdadera oportunidad de ser plenamente humano. Y eso es lo que lo hace que esa historia sea tan poderosa. Transforma a Tarzán de un simple héroe de aventuras en una figura trágica y compleja. Alguien que luchó toda su vida por encontrar su lugar y que al no lograrlo terminó siendo devorado por el mismo mundo que lo crió. Imagina por un momento una película secuela que explorara este lado oscuro.
¿Cómo sería ver a Tarzán años después convertido en una leyenda viviente con la mirada perdida, la piel marcada por las batallas, incapaz de hablar, comunicándose solo con gruñidos y miradas intensas? ¿Qué pasaría si Jane regresara del mundo civilizado solo para encontrar al hombre que amaba transformado en algo irreconocible? Esta secuela nunca existiría oficialmente porque Disney prefiere los finales felices, pero en la imaginación de los fans, la historia continúa más cruda, más realista, más dolorosa. Un recordatorio de que a veces el precio de vivir entre dos mundos es no pertenecer a ninguno. Y aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Es Tarzán realmente un héroe o es una advertencia? Un cuento de hadas convertido en tragedia, una historia que nos enseña que la identidad, cuando se construye sin raíces firmes, puede desmoronarse ante la presión del entorno. Si miramos más de cerca, descubrimos que Tarzán no solo perdió a su familia humana y a su familia gorila, también perdió su idioma, su cultura, sus costumbres, su capacidad de comunicarse como los demás. Perdió las herramientas básicas para ser parte de algo más grande que él mismo, y al final lo único que le quedó fue la selva, una selva que no perdona, que no explica, que simplemente absorbe. Esta teoría nos invita a repensar las historias que nos contaron de niños. Tal vez tras cada Felices para Siempre hay una historia no contada, una verdad más cruda, un desenlace más humano y menos idealizado. Tarzán no solo representa la unión entre el hombre y la naturaleza, también representa la fragilidad del intento de unir dos mundos que nunca estuvieron destinados a coexistir. Y así el rey de la selva permanece en nuestra memoria, no solo como el héroe que salvó a su manada y conquistó el corazón de Jane, sino como un símbolo de la soledad, la lucha interna, la inevitable caída cuando el equilibrio entre el humano y lo salvaje se rompe. No olvides suscribirte y compartir este video para que más personas descubran las historias no contadas detrás de sus películas favoritas. Hasta la próxima.